¿Cómo le va, vecina, vecino? ¿Cómo está? ¿Cómo va transcurriendo este viernes? Viernes, último día de la semana para quienes trabajan de lunes a viernes, pero también primer día del mes de noviembre de 2024. Mire usted cómo vamos, ya estamos casi finalizando este año tan turbulento, ¿no? Tan difícil, tan complejo, con grandes desafíos para afrontar en familia. Bien, esperemos que las cosas se normalicen un poco, ¿no? Dios quiera que así sea por el bien de todos. Vamos a comenzar, como todos los días, a transitar la información y lo hacemos presentando los temas más destacados. Desde hace más de 50 años, Giglio es confianza. Giglio, distribución y logística de alimentos, presenta... Somos mucho más que un pueblo feliz. Somos un pueblo que marca la historia. Día de las Iglesias Evangélicas. Algún club o una entidad deportiva que nos pida una hora de gimnasio, tengamos la posibilidad de la respuesta. Situación de los gimnasios municipales. Lo que recibimos y se nos facilita más para el reciclaje es botellas de amor, que dentro tienen polietileno de baja densidad. Bariloche responsable. Y bueno, dicen, no van a sacar nunca el vertedero donde está. Bueno, donde podamos nosotros empezar a hacer esta clase de trabajo, el reciclamiento. Cada día en nuestra ciudad producimos alrededor de 100.000 kilos de desechos plásticos. Y como todos los días también comenzamos dando una vueltita por las efemérides para ver lo que ha ocurrido en nuestra historia cercana y lejana, en el Día Mundial del Veganismo y el Día de los Muertos en Latinoamérica. Librerías y jugueterías Jumbo, presente en todos los momentos de tu vida, presenta Efemérides. En 1786 nace María Sánchez de Thompson, Mariquita, quien tuvo activa participación en el movimiento independentista argentino. En 1830 estalla en Entre Ríos la revolución, encabezada por el coronel Ricardo López Jordán. En 1837 nace quien luego fuera el ingeniero Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero recibido en Argentina. Construyó el camino entre La Plata y Ensenada, el primer dique seco del país, fue ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, profesor y decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y también cofundador y presidente de la Sociedad Científica Argentina. En 1878 nace Carlos Saavedra Lamas, jurista argentino, ganador del Premio Nobel. En 1887 se funda la Sociedad Filatélica Argentina. En 1907 nace en Añatuya, en Santiago del Estero, Homero Mansi, escritor, poeta y guionista, autor de conocidas letras de tango como Sur y Discepolín. En 1922 se produce en Turquía un golpe de Estado dirigido por Kemal Atatürk, con lo que termina el Imperio Otomano. En 1930 nace en Larroque, Entre Ríos, María Esther de Miguel, escritora, docente y periodista, directora de la revista Señales. También trabajó en La Nación, Sur y Ficción. Alejandro Doria, el cineasta argentino, nació un día como hoy de 1936. En 1943 nacía Salvatore Adamo, la gran voz italiana. Y en 1961 nacía el psicoanalista, escritor y músico argentino Gabriel Rolón. Y así llegamos a los temas locales. Elvira, la casa para su hogar, presenta... En el orden local comenzamos hablando de la celebración de las iglesias evangélicas en el Día de las Iglesias Evangélicas en conmemoración de la presentación de las 95 tesis de Martín Lutero con las que comienza el protestantismo en respuesta a lo que era la doctrina de la Iglesia Católica.
Las iglesias evangélicas son iglesias cristianas, por eso esta diferenciación. Vamos a compartir imágenes de lo que fue este acto en el que participaron autoridades de nuestra ciudad. Estuvo el intendente y a su turno también hizo referencia a esta jornada. Jesús se manifiesta, Dios se manifiesta de distintas formas en la vida. A veces cuando uno está en la soledad del poder y uno ve que pareciera, yo decía recién, tarareaba el himno, de ese ejército que uno ve que está en contra y que está acechando, uno se aferra a Dios. Y más de una vez he llamado a los queridos pastores y han venido a orar por mí, ¿no? Así que eso ha sido muy bueno para mí, porque he seguido con el camino y además como que de golpe empieza a darse esa virtud que necesitamos todos los que de alguna forma conducimos un pueblo de distintos extractos, ¿no? Distintas mentalidades, distintos pensamientos, de mucho egoísmo, porque está bueno tener éxito, pero el éxito no te da derecho a ser egoísta. Nosotros tenemos que ser solidarios. Una de las cosas que yo planteaba, digo, que ustedes todos oremos para que este Bariloche salga adelante. Todos tenemos que orar. Mire, le hace falta mucho pavimento, a Bariloche le falta oportunidad a nuestros hijos. Por eso yo firmé esta resolución donde no voy a permitir que venga gente de afuera, sino que seamos nosotros los hacedores del trabajo de Bariloche y de las oportunidades. Yo junto con el pastor Gatica le he dicho todos los problemas de las iglesias y de los hermanos de las iglesias, tráemelo que lo vamos a ir resolviendo. Y como podamos vamos a irle dando una solución. Pero a este Bariloche le faltan cosas. Entonces yo los invito para Navidad. Vamos a tratar de tener ya listo ahí ese centro de convenciones que hace 50 años que nadie lo puso en marcha. Vamos a ver si con la ayuda de Dios, Jesús y todos ustedes y nuestra oración lo podamos sacar adelante y podamos inaugurarlo nosotros. Para mí va a ser un orgullo, así que esta gran orquesta que escucho y que nos deleitamos con su música y con su himno, yo le voy a invitar a que venga también, por supuesto, que oremos todo. Pero para saber de qué se trata, por qué las iglesias evangélicas son iglesias cristianas, son distintas, qué diferencias hay con el catolicismo, que es la religión oficial argentina, para saber cómo es la comunidad cristiana evangélica, cuántas personas la integran, qué porcentaje de la población abraza esta fe, ¿es una fe distinta de la iglesia tradicional? Bueno, todas estas preguntas vamos a hacérselas al pastor Hernán Carrillo, de la Primera Iglesia Bautista de Bariloche, quien tuvo a su cargo el sermón, la palabra central en esta celebración. Bueno, nosotros celebramos el Día de la Iglesia Evangélica un poco en conmemoración a ese 31 de octubre de 1517, cuando este monje agustino, Martín Lutero, clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Sí, ahí Lutero lo que hace es presentar una protesta hacia una iglesia que se estaba corrompiendo, que estaba perdiendo el foco, ¿sí?, de lo que creemos que es el testimonio bíblico, ¿no? Cuando hablamos de Lutero, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Lutero no pretendía ni dividir la iglesia, ni justamente reformarla en cuanto a su estructura. Sí, lo que él pretendía es que la reforma sea una reforma espiritual. Y justamente dentro de las 95 tesis lo que plantea Lutero principalmente es el tema de la salvación del hombre, una salvación que no es por obras, sino que según la palabra de Dios es por gracia, es un regalo gratuito.
y el tema del comercio de las indulgencias, que había crecido exponencialmente. Y bueno, la Iglesia planteaba que para poder obtener perdón de pecados y hasta aún sacar almas del purgatorio, bueno, podía con dinero, si el hombre comprar o adquirir indulgencias que le permitan justamente liberar esas almas, obtener el perdón de Dios. Uno de los puntos de los que quizás se resume la reforma, ¿no?, en estas 5 solas, es justamente la sola escritura, en donde de alguna manera lo que plantean los reformadores es que la Biblia es el único manual de norma, fe y práctica del pueblo de Dios, que no hay ninguna palabra autoritativa más allá de las escrituras, y que cuando nos acercamos a la palabra de Dios justamente nos estamos acercando a su verdad revelada. Lo que plantea Lutero es que, bueno, no hay hombre que sea infalible, ¿no?, ni siquiera dentro de la estructura de la Iglesia, y que la única infalible es la palabra de Dios. Entonces, al volver la mirada hacia las Escrituras, es que queda revelado, ¿no?, que justamente el acto de la salvación es un acto de amor de Dios hacia el hombre y no una obra, una actividad que el hombre pueda hacer para salvarse. Bueno, sin duda ambos movimientos son cristianos, ¿sí? Nosotros creemos y predicamos a Jesucristo como Dios encarnado, ¿sí?, y el mediador entre Dios y los hombres, pero sí podríamos decir que al igual que esos reformadores que entendieron que tenían que volver la mirada, ¿no?, hacia la palabra de Dios y volver la mirada hacia un evangelio más sencillo, más simple, más al alcance de las personas, menos jerarquizado y con menos estructura y menos intermediarios, podríamos decir que ahí están las grandes distinciones con la Iglesia Apostólica Romana. Bueno, ayer compartían algunos datos, al menos de algunos censos anteriores, bueno, mencionando que los evangélicos en el país al día, bueno, hace algunos años atrás éramos aproximadamente unas 6 millones de personas en nuestro país, y se cree que en este último tiempo el número ha ascendido, principalmente luego de la pandemia, ha tenido un crecimiento muy probablemente exponencial, ¿no? Entonces, al día de hoy se estima que dentro de la Iglesia evangélica estamos hablando de unas 8 millones de personas en nuestro país. En Bariloche la Iglesia evangélica es un movimiento significativo, bueno, histórico, porque bueno, acompaña un poco la historia de nuestra ciudad también, el crecimiento de la historia de nuestra ciudad, pero del mismo modo sí, es una población grande. Nosotros decimos, bueno, la Iglesia evangélica es una gran familia, ¿no?, en toda nuestra ciudad. Aún ahora, dentro de poco, en breve, a fines de noviembre, va a estar la Marcha para Jesús, que es un evento que pretende convocar, ¿no?, a todo el pueblo evangélico con la intención de levantar el nombre de Jesús en alto. Cuando vamos a la historia, ¿no?, de nuestra humanidad, pero también la historia de nuestro país, nos damos cuenta que la Iglesia evangélica es una iglesia muy comprometida con la historia del hombre. Y no solamente muy comprometida con la historia del hombre, sino produciendo cambios significativos, ¿sí?, que hacen mejor la vida del hombre, pero que también favorecen a la calidad humana. Entonces, nosotros siempre decimos, bueno, somos un pueblo que ama a Dios por encima de todas las cosas, pero que también amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos. De ahí la lucha por la abolición de la esclavitud, por los derechos humanos, la igualdad entre los hombres, sin importar la distinción de género ni de color, como fue la lucha del pastor Martin Luther King, ¿sí?, las distintas formaciones de las universidades a través de la historia, hasta aún en tiempos del pastor Pablo Besón, la creación del registro civil, la posibilidad de que el pueblo evangélico o el pueblo no católico pueda ser de alguna manera sepultado en cementerios públicos. Esos fueron aportes que la Iglesia evangélica ha logrado, la educación laica, del mismo modo la educación pública, fueron movimientos que reformadores han logrado a través de la historia, como Calvino y Zwinglio en distintas partes del mundo. Estamos muy felices por el reconocimiento que también el país le ha hecho a nuestra iglesia, con esa aprobación tan convocada, ¿sí?, por parte de nuestras autoridades, y sin lugar a dudas la Iglesia evangélica tiene mucho para dar, no solamente cuando miramos hacia atrás en la historia, sino también
en el presente y cuando miramos hacia adelante, ¿no? Todo su trabajo que hace con la rehabilitación de personas con adicciones, el acompañamiento a la mujer con embarazos vulnerables, la ayuda a los más necesitados, la atención a los merenderos, la atención a las personas con menores recursos, la capacitación, los movimientos de alfabetización que tiene la Iglesia Evangélica en distintos lugares de nuestro país. Eso hace que la Iglesia Evangélica esté altamente comprometida con nuestra nación y hasta el punto de llegar a esos lugares donde a veces el Estado es insuficiente. Y nos vamos a la pausa con unos minutitos del coro, el maravilloso coro de la Iglesia Metodista Pentecostal Argentina, de la calle Vilcapugio, la iglesia que lidera el pastor Claudio Vera, también toda una tradición, ¿no?, de la familia Vera. Ahí está el pastor Rubén Vera, también de la misma familia. La verdad fue una actividad tan agradable, reconciliante. Somos un pueblo feliz, decía el pastor Hernán Carrillo. Esto lo muestran en su música, en su pasión, en su entrega.